Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valdés León Ana Victoria y en este video, junto a mis compañeros Bela Soto, Yasmín Alexandra y Velázquez López Yael, vamos a explicar de manera sencilla qué es la destilación simple. Yo creo que sabemos que esta es una técnica que se utiliza mucho en los laboratorios educativos, en nivel industria y que sirve para separar líquidos, pero nosotros vamos a explicar sus diversos aspectos para poder comprender muchísimo mejor cómo funciona su proceso. Por ejemplo, yo creo que todos hemos escuchado sobre la obtención del agua destilada, la obtención de bebidas alcohólicas e incluso hasta la separación del alcohol y del agua. Todo esto que vamos a explicar va a servir para comprender cómo suceden, cómo obtenemos estas cosas, mejor dicho. Pero antes de poder entrar en detalles, hay una serie de conceptos que es importante que tengamos como base para poder comprender el tema, para poder comprender por qué es tan efectivo para la separación de... A continuación les voy a explicar los conceptos que son muy importantes, que son base para que nosotros podamos comprender muy bien este proceso, ¿vale? Vamos a empezar con qué es la destilación simple. La destilación simple es una técnica de separación física que lo utilizamos cuando queremos separar dos líquidos que están completamente mezclados entre sí. Como tip, cuando nos dan esta característica de los líquidos, se refiere a que son líquidos miscibles. Y un ejemplo con el que vamos a estar trabajando durante mi presentación es el alcohol y el agua. El alcohol y el agua, cuando los mezclas, ¿qué pasa? Nada, se va a quedar tal y como los dejamos, porque no se pueden separar solos, porque están completamente combinados entre sí. Y aquí es donde entra lo interesante de esta técnica, porque la técnica aprovecha cada característica que tiene el líquido, la sustancia que vayas a destilar. Por ejemplo, sabemos que todos los líquidos hierven a temperaturas totalmente distintas. Por ejemplo, el alcohol y el agua. El alcohol etílico hierve a una temperatura de 78 grados centígrados y el agua a una temperatura de 100 grados. Entonces, ¿qué notamos aquí? Que hay una diferencia notoria de 22 grados centígrados. Entonces, pongámoslo de lado un poquito y no lo olvidemos. Pero hay una regla general que dice, para tener una destilación efectiva, que dice que tenemos que trabajar con sustancias o líquidos que se lleven una diferencia de 25 grados o más de diferencia. Ahora volvemos con el ejemplo. Que éste esté trabajando con 22 grados no significa que no se pueda realizar una destilación. Claro que se puede, pero repito, no va a haber una destilación efectiva. Si quieres destilar el alcohol, evidentemente no vas a tener el alcohol 100% puro. Va a traer impurezas. Y así es, que tenga la menor temperatura que se pide, no significa que no se pueda hacer, solamente no va a ser tan efectiva. Pero ahora volviendo al tema de punto de ebullición, vamos a dar el concepto. Lo podemos definir comúnmente y sencillamente como la temperatura del líquido que pasa a vapor gas. Y sí, sí es eso, pero también va más allá, porque no solamente es cuando las burbujas se salen, no, es más allá. Y aquí entran dos conceptos muy importantes, presión de vapor y presión atmosférica. Vamos a definir la presión de vapor como la fuerza que las moléculas ocupan para salir al aire, para escapar al aire. Entonces, ahora vamos a definir presión atmosférica como la fuerza que ejerce la atmósfera sobre la superficie de los líquidos, o mejor dicho, el peso del aire que se encuentra sobre la superficie de los líquidos. Ahora, para poder comprender muchísimo mejor estos conceptos, hay que poner un ejemplo. Ponemos a calentar agua en un recipiente. Entonces, las moléculas de agua se mueven y si las calientas, se van a mover muchísimo más rápido. Entonces, hay algunas moléculas que tienen la suficiente energía para poder salir y eso se le llama presión de vapor. Ahora, dejando de lado un poco el líquido, a nuestro alrededor, ¿qué nos rodea? Muchísimo aire. El aire tiene peso y sí se encuentra sobre la superficie de nuestras cosas e incluso hasta la superficie del agua. Y eso es la presión atmosférica. Entonces, volvamos al ejemplo. Si las moléculas están buscando la manera de salir, la presión atmosférica no las deja. Entonces, ¿qué tiene que suceder para que ellas puedan escapar? Evidentemente, la presión de vapor se va a tener que igualar con la presión atmosférica para que ellas puedan salir. Pero esto va a empezar a hervir cuando se iguala.
Cuando evidentemente la supera o supera la presión atmosférica, esto se convierte en vapor. Es como en la altitud, en las montañas. Hay menor presión atmosférica, entonces, por lo tanto, se necesita menos energía para que las moléculas salgan. Por eso el agua hierve antes de llegar a los 100 grados centígrados. Ahora, en el nivel del mar es todo lo contrario. Hay mayor presión atmosférica y se necesita más energía y por lo tanto el agua hierve a los 100 grados centígrados. Ahora aquí entra otro concepto muy importante de entender, que es el calor de vaporización. El calor de vaporización lo definimos como la cantidad que necesita un líquido para poder romper esas fuerzas que tienen las moléculas y pasar a vapor. Por ejemplo, volvamos al mismo ejemplo del agua hirviendo. Cuando el agua hierve es que ha llegado a su punto de ebullición. Por lo tanto, ese calor que si le sigues poniendo fuego, ese calor no va a cambiar la temperatura, pero sí va a afectar a las moléculas, a la fuerza que ellas tienen que las mantiene juntas. Se van a romper y van a salir en vapor. Y así como mencionaba hace un rato, cada sustancia tiene su característica. Aquí, cada sustancia, cada líquido tiene su punto de ebullición, cada líquido tiene su calor de vaporización. Por ejemplo, el alcohol. ¿Alguna vez a todos nos han puesto alcohol en la piel? Cuando nos cortamos, cuando nos vacunan, nos inyectan. Entonces, esa sensación de que te lo ponen y se siente frío es porque el alcohol se evaporó y absorbió el calor de la piel. Muy bien, ahora por último vamos a definir qué es el equilibrio líquido-vapor. Es muy importante que tengamos en cuenta que este solamente sucede en un sistema cerrado. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que nos sea más fácil de comprenderlo. Vamos a trabajar con una botella cerrada con muy poca agua. Obviamente las moléculas de agua van a buscar evaporizarse, pero por lo mismo de que se encuentran en un sistema cerrado, no van a poder. Y solamente van a chocar con las paredes, lo que va a pasar que otra vez vuelvan a ser líquido. Al punto de que se va a llegar a un equilibrio donde lo mismo que se evapora es lo mismo que se condensa. Bueno, donde es la misma cantidad. Ahora, mientras no le hagamos nada, ese equilibrio va a estar. Pero si nosotros, por ejemplo, calentamos la botella, ¿qué va a pasar? Las moléculas que se evaporan van a ser más las moléculas que buscan escapar que las que se condensan. Y ahí es donde termina el equilibrio. Y por ejemplo, nosotros precisamente en la destilación buscamos calentar la muestra con menor punto de ebullición hasta que se evapore, lo cachemos y lo separemos del otro. Y es así como todos estos conceptos están conectados y son lo que hacen posible la destilación simple. Hola profesora, pues espero que se encuentre bien. Mi nombre es Bela Soto Yasmina Alexandra y yo le voy a explicar el montaje y manejo de instrumental en la destilación simple. Para realizar el montaje necesitamos los instrumentos de soporte universal, pinzas de extensión o 3 dedos, tripié una rejilla una rejilla de alambre con centro de asbesto, un mechero Bunsen, metras de destilación, metras Erlenmeyer, un termómetro, un condensador Liebling, cola de destilación, un tapón de hule y son 3 mangueras de hule. Después de que le comenté y expliqué qué materiales se requieren para el montaje de destilación simple, le voy a explicar cómo se debe de realizar el montaje. Primero tenemos que colocar el soporte universal y a ese soporte universal se le va a colocar una pinza de extensión, la cual va a sujetar el matraz de destilación con la muestra a destilar. Después de eso se va a colocar el tripié con la rejilla de alambre con centro de asbesto y abajo del tripié se va a poner el mechero Bunsen, que se le va a conectar una manguera, la cual va a ir a la a la conexión de gas y se va a encender el mechero Bunsen y se va a colocar abajo de la rejilla del centro de asbesto y el matraz Erlenmeyer se va a sobreponer sobre la rejilla del centro de asbesto, la cual tiene la función de expandir el calor. Ahora, en donde se encuentra al final del matraz de destilación, hasta arriba se va a colocar un tapón de hule y a ese tapón de hule se le va a conectar un
el termómetro. El bulbo se va a poner de forma que el vapor toque el bulbo, para que se vaya teniendo registro de las temperaturas, para que ese vapor después se vaya a condensar y el matraz de destilación se va a conectar al condensador Liebig, el cual cumple la función de condensar y enfriar de una forma muy rápida. Entonces eso va a acelerar su proceso, el vapor va a pasar por ahí y el condensador Liebig va a tener dos mangueras, la cual por esas va a entrar y salir agua fría. Después al condensador Liebig se le va a colocar la cola de destilación, la cual va a retardar y el destilado y hace que lo haga un poquito mejor. Y el matraz Erlenmeyer se va a colocar abajo de la cola de destilación, que funcionará como recolección de muestras. Y sería todo. Gracias. Yo les voy a explicar un poquito sobre el fundamento teórico de la destilación simple. En la diapositiva nos dice que la destilación simple, su fundamento, es una mezcla de dos líquidos miscibles que destilan a una temperatura que no coincide con las temperaturas de ebullición o puntos de ebullición de los dos líquidos que la componen. Explicándola en un ejemplo, porque se me hace más fácil de entender con un ejemplo, nosotros vamos a destilar una mezcla de dos líquidos. El líquido número 1 tiene un punto de ebullición pongamos de 30 grados. Y el segundo tiene un punto de ebullición, pongamos de 100 grados. Entonces 30 y 100 grados. El líquido número 1, que su punto de ebullición es de 30 grados, se podría decir que su punto de ebullición es inferior. Y el líquido 2, que su punto de ebullición es de 100 grados, se podría decir que su punto de ebullición es superior, mayor al primero. Esto nos sirve y es un parte primordial, ya que ahí encontramos la diferencia de puntos de ebullición. Y con esta diferencia vamos a poder lograr nuestra destilación. ¿Cómo? Ejercemos calor en el matraz balón o matraz de destilación. Y entonces empieza a calentar la muestra, a la cual tenemos un termómetro conectado. Este termómetro nos va a indicar a cuántos grados centígrados se va a ir elevando, o dependiendo de la escala. Cuando nuestra mezcla ya esté caliente o ya haya llegado a los 30 grados centígrados, significa que nuestro líquido número 1 ha empezado a evaporarse o va a empezar a evaporarse, ya que ya llegó su punto de ebullición. Por punto de ebullición, ¿qué entendemos? El punto de ebullición es cuando un líquido, en este caso, llega a pasar de estado líquido a vapor o a gaseoso. Entonces, con el primer líquido llegando a 30 grados que empieza a evaporarse, al evaporarse se va a dirigir al condensador, donde el condensador tiene como agua alrededor del tubo donde va a pasar el vapor. Entonces, al vapor a pasar por ese tubo, se va a condensar y va a pasar otra vez de ser gas a ser otra vez líquido, y va a llegar a un matraz Erlenmeyer. Entonces, conociendo estos datos, sabemos que nuestro primer líquido ya está en evaporación. Ya la mezcla está caliente más de 30 grados, se está evaporando, se está condensando y está llegando a matraz Erlenmeyer, nuestro líquido 1. Mientras tanto, el líquido 2, ¿qué hace? El líquido 2 sigue calentándose, pero aún no llega a su punto de ebullición, ya que sabemos que su punto de ebullición es a 100. Entonces, va a seguir así transcurriéndose el tiempo y se va evaporando. Tenemos que estar atentos a cuando cuando esté caliente la mezcla antes de que llegue a 100 grados centígrados. ¿Por qué? Porque cuando llegue a 100 grados centígrados, entonces nuestro líquido 2 también va a empezar a evaporarse, y no queremos que se evapore. Es el que queremos que se quede en su forma líquida, porque ya se está separando el líquido 1. Entonces tenemos que estar atentos para que no se pase de los 100 grados y no se empiece a evaporar nuestro líquido 2. Porque si se evapora, entonces otra vez se va a mezclar con el líquido 1 y va a llegar al matraz Erlenmeyer.
Es por eso que es muy importante esta diferencia de puntos de ebullición, para que nuestras sustancias ya separadas, nuestros líquidos ya separados, se mantengan o sean más puros de los que queramos. De esto nos habla el fundamento de cómo funciona una destilación, cómo es que influyen estos puntos de ebullición, cómo es que influye la condensación, cómo es que influye el calentamiento, que en la siguiente diapositiva les explicaré un poco más sobre estos conceptos que intervienen en el fundamento. Les hablaré rápido ahora de los parámetros que intervienen en el fundamento o que son parte del fundamento. Como primero, encontramos la diferencia de temperaturas o puntos de ebullición. Este es muy importante, como en la anterior diapositiva les había dicho, ya que esta influye en nuestra destilación, de manera que si nuestro primer líquido es de 30 y nuestro otro líquido es de 100, su diferencia de puntos de ebullición es de 70 grados centígrados. Entonces, esto es muy importante, ya que no podemos hacer una destilación con una diferencia de 10 grados, con una diferencia de 5. Es prácticamente imposible que se haga esta destilación sin que se evapore los dos líquidos. Por eso es muy importante conocer su diferencia de puntos de ebullición para lograr una destilación más efectiva. Las siguientes son puntos de ebullición en específico. Que los puntos de ebullición nos habla que es cuando cambia de líquido a gas, logra su punto de ebullición y pasa de líquido a gas el líquido. Y pues tenemos que tener en cuenta sus puntos de ebullición para lograr las diferencias de puntos de ebullición y contemplar si nuestra mezcla es apta para una destilación. La siguiente es la velocidad de calentamiento. ¿Qué nos dice la velocidad de calentamiento? Es cuando ejercemos ese calor, en este caso por ejemplo, sería un mechero Bunsen, el que ejerce este calor hacia el matraz de destilación o matraz balón. Pues nuestra mezcla se va a ir calentando. Entonces, si nosotros tenemos un calor intenso, un calor que no lo controlamos, que no va creciendo poco a poco, va muy rápido este calor creciendo, y por sí la temperatura crece rápido. Si tenemos una diferencia de 30 grados centígrados y esta temperatura va muy rápido, entonces vamos a poder destilar, hacer una destilación menor, ya que nos puede ganar los puntos de ebullición o las diferencias de puntos de ebullición. Puede que nuestro líquido 1 esté en 30 y ya se logró el 30 y después de 2 minutos se logró el punto de ebullición de el segundo. Entonces ahí no tenemos una destilación eficaz. Por eso tiene que ser controlada la velocidad con la que calentamos. Otro es la condensación, que la condensación la hace nuestro líquido de punto de ebullición inferior, ya que al tener un punto de ebullición inferior, es el que se va a evaporar y se va a condensar para volverse otra vez líquido. Este es el que podríamos obtener como producto de nuestra destilación. Aunque los dos son como productos, pero podríamos decir que se condensó y se separó del otro líquido. También influye la presión atmosférica. Esta influye porque hacemos la destilación a presión ambiental o ambiente, que es presión atmosférica. Y esto también influye en los puntos de ebullición. ¿Por qué? Porque cuando un punto de ebullición es a tales grados, es porque su presión de ese líquido, ahora es su presión a vapor, es igual o se iguala a la presión atmosférica, logrando ese punto de ebullición y que se evapore. Por eso es importante la presión atmosférica. Y como último, vamos a tener la pureza de reactivos. Y esta es más como el resultado de las anteriores, si vamos a obtener una pureza de reactivos. Si nuestra diferencia de puntos de ebullición es menor, no vamos a tener tanta pureza. Si calentamos muy rápido, a velocidad rápida, no vamos a tener tanta pureza. Por eso la pureza la puse al último, porque es como sobre las demás. Si nuestros productos van a ser
tan puros como si fuera uno original. Si el alcohol, un ejemplo, si el alcohol que obtenemos en una destilación es tan puro como un alcohol que encontramos o que nos venden. Es por eso que estos parámetros afectan a la destilación, al fundamento de la destilación, perdón. ¿Qué es lo que se hace? Que se lleve a cabo, y son un poco más como de los conceptos que hacen la destilación. Les voy a hablar sobre las aplicaciones de la técnica a nivel industrial, las cuales son la separación de componentes de petróleo, producción de bebidas alcohólicas, separación de gases, desalinización del agua, recuperación de disolventes, purificación de productos químicos, y en las plantas petroquímicas, por ejemplo, sería como en la producción del etileno, purificar y concentrar los ingredientes activos de los medicamentos. También sería la obtención de aceites esenciales a partir de los materiales aromáticos. Y por último, la obtención de ingredientes y componentes para los productos cosméticos y alimenticios. Los que les acabo de mencionar no son todos, son algunos de los que existen. Solo es como para retroalimentar y pues ya. Bueno, ahora voy a hablarles un poco sobre aplicaciones de esta técnica en los laboratorios. Voy a nombrar algunas, no quiere decir que sean todas, creo que hay mucho más, pero solo les vamos a nombrar algunas para que sepan qué aplicaciones se les puede dar a esta destilación simple. Algunas de estas son la preparación de agua destilada. Podemos preparar agua destilada en base a esta destilación en los laboratorios. Podemos purificar purificación de disolventes, perdón. Podemos hacer soluciones volátiles. Podemos determinar puntos de ebullición. Por si no conocemos un punto de ebullición de alguna sustancia, nos puede ayudar o servir para identificarlos. Podemos generar soluciones acuosas en base a estas destilaciones. Podemos separar productos de reacciones, ya sea que hagamos un experimento o una reacción y después podamos separarlas con esta técnica que cumpla con los requisitos para separar esta técnica. Y también podemos hacer la destilación de alcoholes en los laboratorios. Cabe aclarar que hay muchas más, como lo dije en el principio, pero estas solo son algunas de las que nosotros les enseñamos o comentamos.